Buenos días, gente. Bueno, buenas tardes a los de España. Bienvenidos. A ver quién anda por aquí. Steph, Carle, Melis, Mafer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tonita, ¿qué tal? Hola, Rafa. Muy bien, pues bienvenidos. Alma, ¿qué tal? Pati. Muy bien, pues hoy estamos con historias de conversión en la mañana. Así que bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando a esta live. Hola, Padre Dani, qué gusto. ¿Estás por acá? Bueno, vamos a esperar a que se vayan sumando. A los que se van uniendo, estas historias de conversión. Entonces, todos los días tenemos a un invitado especial que nos comparte un poquito su historia de cómo ha sido su encuentro con Dios, su antes de Cristo, su después de Cristo. Entonces, nada, son muy bienvenidos. Y hoy pues estamos cambiando este horario porque tenemos a un invitado de España. Y entonces vamos a tener con nosotros el día de hoy el padre Dani. Yo creo que muchos de ustedes lo conocen, el padre S.M. Dani, un youtuber, sacerdote, le encanta el rap y bueno, y tiende puentes. O sea, yo creo que esa es su principal característica. Entonces es un gusto enorme, 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 pues tenerte con nosotros el día de hoy. Y vamos allá, yo creo que hay que aprovechar el tiempo al máximo. Entonces, vamos a empezar eso. A ver. Buenos días, Verónica. Hola, Padre Dani, qué gusto. Una alegría estar por aquí. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias por aceptar, qué increíble, por fin se nos hace. Qué bueno, ¿qué tal? ¿Y cómo está? ¿Cómo están las cosas por ahí con la cuarentena en España? Bien, bueno, ¿Ya de todo salida lo o bien cómo va? que han pasado unos 60 días que hemos estado confinados y ahora comenzamos un periodo de distintas fases para ir permitiendo la actividad, ¿no? De nuevo. Entonces va poco a poco. Comenzamos con la fase cero, que se podía salir a pasear en unas franjas horarias las Ujú, distintas personas, a las distintas edades, ¿no? Niños, adultos y ancianos. ujú. Y ahora en la fase uno se han abierto los comercios y las iglesias con muchas restricciones de público. Ya, En la fase 2 ya bueno, poco a poco, creo que es hasta la fase 3 si no me equivoco, y luego veremos. Todo eso siempre dentro del límite de tu provincia, de tu comarca, ¿no? ya. No puedes salir de ahí. Y bien, bueno, intentando acompañar también a la gente en esta realidad que nos ha tocado vivir, ¿no? Que yo creo que puede dar un fruto bueno si sabemos vivirlo a la luz de la fe también y con dolor porque ha muerto mucha gente. Yo he perdido un amigo cercano y luego mucha gente conocida pues ha perdido a sus papás o algún familiar. Aquí en el colegio en el que yo estoy, que es una región en la que el virus no ha llegado mucho, pero tenemos un papá enfermo desde hace 40 días, está ingresado y bueno, estamos rezando mucho. Así que todos los que estáis por aquí se llama Pepe Vergara, si podéis rezar por él, os lo agradecemos también un montón. Sí, pues sí, hay que pedir mucho en este momento. Pues nada, padre. Pues muchas gracias entonces por aceptar esta invitación y nada, o sea, la idea es un poco que aprovechemos este momentito, esta hora contigo y que nos puedas compartir tu ACDC, tu antes de Cristo, después de Cristo, un poco cómo ha sido este proceso de conversión en tu vida, sabiendo que nosotros estamos en un camino de conversión continuo de todos los días. Pero, ¿cómo ha sido en tu caso este camino? Ahora eres sacerdote, me imagino que no siempre se estuvo, ¿verdad? Porque a veces uno piensa, ah, bueno, sacerdote, creció queriendo ser sacerdote y pues no, a veces hay sorpresas y Dios sorprende en el camino. Entonces, a ver, cuéntanos un poquito cómo ha sido este proceso en tu vida de acercamiento a Dios.
Muy bien. Yo te voy contando, pero cuando quieras me interrumpes. Si quieres preguntarme algo o si ves que hay preguntas por aquí interesantes, yo encantado de Va, responder. claro que sí, aprovechemos. Bueno, muy buenas a todos amigos, todos los que estáis de parte de Verónica y también de mi cuenta de Instagram. Espero que disfrutéis también este ratito. Eh, Efectivamente, como decía Verónica, yo no nací destinado, bueno, destinado para cura, seguramente en el corazón de Dios sí, pero, pero en el mío no. Es algo que hay personas cada persona es distinta, ¿no? Que hay personas que lo intuyen desde bien pequeños y otros que no. Yo estoy más bien en el segundo caso. Eh, yo nací en una familia cristiana, católica, pero que no practicaba la fe, no íbamos a misa, ni tampoco se hablaba de las cosas de la fe en casa mucho, ¿no? La religión y la política en mi casa no se hablaba. Para los que no lo sepáis, bueno, por aquella época los padres de mis padres tuvieron que vivir la guerra civil, una época muy dura en la que hubo enfrentamientos entre bandos y entre esos bandos se identificaba a la iglesia como uno de ellos. Total, que la religión y la política en mi casa no se tocaban en parte por esto, ¿no? Seguramente por el sufrimiento que las familias tuvieron en el pasado. Y sin embargo, mis padres valoraban mucho la educación cristiana, ¿no? Creían que era buena y que los valores que se enseñaban pues iban a hacerme bien. Y siempre pusieron esfuerzos en que yo pudiera ir a un colegio católico. No, no siempre fue así, yo estuve en varios coles. Y con todo yo recuerdo que mi papá me enseñó a rezar siendo pequeñito. Hay una oración que rezamos aquí en España, no sé si la conocen, que se llama el Jesucito de mi vida. Jesucito de mi vida, tú eres niño como yo, por eso te quiero tanto, que te dé mi corazón, Eso. tómalo, tómalo, tuyo es, mío no. Pues siendo muy pequeñito, mi padre venía a mi cama y me enseñó esa oración. Y me da un poco de vergüenza decirlo, pero yo estuve rezando todas las noches o muchas noches de mi vida, creo que hasta los 14 o 15 años, esa oración, porque aparte de esa sabía el Padre Nuestro y la de María y poco más. Ya. Y creo que con esa oración vino a mi vida un regalo y fue el regalo de la presencia de Dios. Cuando ya me inicié en el camino de la vocación, hice una lectura de mi historia, me di cuenta de que yo nunca había tenido ninguna duda sobre la existencia de Dios. Luego en la vida me he ido encontrando con mucha gente que les cuesta mucho creer o que les parece una fantasía o que están heridos con la iglesia, con algunas personas de la iglesia y no pueden creer, no pueden aceptar una imagen de Dios, ¿no? Y yo me di cuenta de que el Señor me lo había regalado porque no era parte de mi esfuerzo, ya que desde pequeñito sentía como natural que Dios estaba ahí y que la explicación a todo lo que existía tenía que estar más allá de lo que existía, ¿no? Yo eso lo veía muy normal, me parecía lo más razonable, lo más lógico, ¿no? Que no podía estar, la realidad no podía sustentarse sobre sí misma, ¿no? Sino que tenía que haber algo más allá. Entonces yo sí que me dirigía a Dios muchas veces, con una oración muy espontánea, muy natural, de pequeño, de niño y de adolescente, tenía fuertes momentos de oración, aunque lo que sabía lo había aprendido sobre todo en el cole, ¿no? En la clase de religión y eso, pero no había tenido una guía. En mi catequesis de comunión, yo hice la comunión, yo recuerdo muy poco, pero me impactó muy poco, no tuvo en mí mucha relevancia, no me acuerdo de casi nada de aquello. Y entonces llegó mi adolescencia, que fue muy mala. Yo creo que siempre he sido alguien con buen corazón, o sea, no he tenido el afán de hacer daño, ni de sobresalir, ni de aparentar, ni de imponerme. Más bien al revés, a veces me he tenido que defender porque creo que algunos pensaban que yo era una persona que se podía manipular. Y sin embargo, mi adolescencia decidí probar todo lo que pudiera probar. Decidí que la vida ofrecía muchas cosas, o al menos eso yo veía en mis amigos, y que yo quería exprimir a tope, ¿no? Entonces, claro, muchas cosas te hacen daño o te dicen que hacen daño, y entonces comencé a mentir, ¿no? Para poder hacerlas. Eh, Casi que mis padres no sabían el tipo de vida que llevaba. Yo creo que esto le pasa a muchos adolescentes, ¿no? Dejas de Sí. comunicarte en casa, Ujú. haces cosas que sabes que están en el límite o incluso que están mal. Tus amistades tampoco te ayudan porque ellos están también en una fase muy parecida a la tuya y bueno,
yo tuve malas amistades, pero también fui mala amistad en aquellos momentos para otros chavales, ¿no? Ujú. Y todo, bueno, son muchas historias las que he pasado en mi adolescencia, pero ¿Tienes más con todo, hermanos? O sea, ¿tienes más hermanos o no? sí, tengo dos hermanas más pequeñas. Ok, pues Las dos están casadas ahora, tienen ya, niños. ya. Una es youtuber también. Ella es matrona, enfermera matrona. Y Ah, bueno, hago mira. spam de su canal. Su canal se llama Ajá. Actualidad Matrona. Por si Ah, estáis mira. alguna embarazada y necesitáis ayuda, es Ajá. fantástica. Lo vive ocasionalmente y le encanta. Ya. Entonces Pues era como el hijo mayor. Ujú. sí, sí. Creo que eso además agrega culpa a mis pecados Ah, porque bueno. yo tenía que ser un poco responsable, ¿no? El que diera. Ajá. Y, y recuerdo sufrir mucho. Recuerdo que yo no era feliz, que hacía muchas cosas que se suponía que debían hacerme feliz, porque era lo que todo el mundo decía que era lo que te llenaba, y a mí no me llenaba. Eh, yo llegué a desear no vivir, eh, incluso a desear quitarme la vida, ¿no? Porque no tenía sentido lo que vivía. Poco a poco se fue complicando todo y me metí también en peleas físicas y, y una situación de violencia se dio en mi colegio y algunas personas iban a por mí, ¿no? Me hacían la vida imposible. Entonces yo cuando llegaban los domingos, el domingo era para mí el día del infierno. Eh, es Mm. paradójico, ¿no? Ahora que el domingo para mí es el Ajá. día de la resurrección, Sí. pero porque sabía que al día siguiente tenía que volver al colegio Ya. y no deseaba volver, no deseaba vivir y no podía contarle esto a mis padres, no pensaba que no lo iban a entender y que tendría que dar demasiadas explicaciones, ¿no? Me sentía muy solo Ujú. Lo llevaste completamente solo, o y sea, ni un amigo, nada, o sea, no, porque mis pues no, amigos estaban en estaban en otra lo onda, mismo. yo me juntaba con ellos, sí, sí, no hablábamos de cosas un poco profundas y yo tenía mucha sed de verdad y de sentido. Eso sí que, pero vamos, yo desde muy pequeño buscaba la verdad. Tenía conversaciones con mi padre muy filosóficas sobre qué es real, lo que no es real. Por ejemplo, a los 12 13 años, menos, con 10 11 años, recuerdo que le pregunté a mi padre sobre cómo podíamos tener la certeza de que lo que él veía era lo que yo veía, lo que él olía era lo que yo olía, cómo era la realidad, cómo podíamos saber. O sea, preguntas que ahora me doy cuenta que se planteaban los filósofos griegos, ¿no? Claro, no Que existenciales. son Ujú. platónicas. Y mi padre me decía, ¿pero quién te ha enseñado eso? ¿Dónde te han enseñado eso? Y dice, no, no, esto lo estoy pensando, ¿no? Yo era una persona con mucha sed de sentido, con muchas preguntas metafísicas más allá de esta realidad y con la certeza de que Dios estaba. Lo que pasa que en todo este tiempo, mi vida práctica era como si Dios no estuviera. No había descubierto que de Dios, no había descubierto que hay caminos de bondad que te acercan a Dios y que te escuran las heridas y que te reconcilian con el prójimo. No lo había descubierto, no lo que decimos técnicamente la moral, ¿no? Para mí la moral de la iglesia era una imposición en ese momento, era algo anticuado, era lo que menos me atraía, ¿no? Sin embargo, Jesús me atraía mucho. La figura de Jesús siempre encendía, ¿no? Mi cerebro, mis preguntas. Ujú. Y entonces, cuando tenía 16 años, me hice un propósito. Y es que iba a profundizar en el cristianismo hasta demostrarme a mí mismo que no era verdad, que no era sostenible, ¿no? Porque el cristianismo me atraía y yo sabía que Dios existía. Y ya que estaba en un colegio católico, pues, y entonces en las clases bueno, me apunté a catequesis de confirmación y en las Ujú. clases de religión preguntaba muchísimo, preguntaba, y tuve la suerte, la gracia de Dios, fue providencial, que aquel año que hubo un cambio grande en mí, eh, tenía como profesor de religión a un religioso marianista, Ah, muy inteligente, muy humilde, que me respondía todo. O sea, era la primera vez en mi vida que una persona me respondía a todo. O sea, en casa a veces no sabían responderme, mis amigos tampoco, el profesor de filosofía tampoco, otros marianistas que conocía esquivaban las preguntas. Y yo iba con preguntas duras, serias,
Y este marianista lo respondía todo. Recuerdo, por ejemplo, una pregunta, levanté la mano ujú, y pregunté, ¿por qué si solo existe un Dios, por qué hay tantas religiones? ¿Cuál es la verdadera, no? Y recuerdo aquella clase como grabada a fuego. Recuerdo el esquema que hizo en la pizarra, las palabras que dijo, y de repente me pareció todo tan razonable y encajaba todo tanto que su explicación me pareció mucho más eh, plausible que una explicación atea, ¿no? Entonces, en aquella época yo veía que había una lucha en mi interior, que el ateísmo quería ganar, ¿no? Necesitaba como decirme a mí mismo, olvídate ya de Dios, sigue tu camino, sé buena persona. Yo en ese momento quería cambiar, sé buena persona, pero deja el cristianismo a un lado porque lo único que va a hacer es constreñirte, te va a atar. ujú. Y sin embargo, cuanto más indagaba, más me apasionaba, ¿no? Entonces comencé los viernes, cuando acababan las clases, había una Eucaristía en el cole y empecé a ir a esa Eucaristía. Y claro, la gente, yo tenía muy mala fama entonces en el colegio, porque me había metido en peleas, iba mucho a discotecas, había estado, salía con una chica, con otra, y cuando la gente me vio que iba a esa misa, me miraban con cara, con una cara de extrañadísimos total, pero ¿qué hace este hombre aquí? Yo iba y no hablaba con nadie, yo iba allí y estaba en misa, comulgaba, y luego me quedaba un rato rezando, mirando al Cristo mucho tiempo, y era quizás el único momento de la semana en la que yo sentía una especie de paz que había perdido, ¿no? Hacía mucho tiempo, una paz, yo anhelaba la paz de niño, y no sabría si podría recuperarla alguna vez, ¿no? Y ese ratito en la misa y el rato después sentía otra vez la paz. ¿Cuántos Y años tenías ahí? 16. 16, sí. Y entonces en los recreos, cuando teníamos descanso de las clases, empecé a entrar en esa capilla, a solas. La capilla estaba abierta y recuerdo que alguna vez besé los clavos del Cristo que había, porque sus pies estaban a la altura, ¿no?, de mi cabeza, y recé muchas veces allí. A veces me llevaba sorpresas porque había más gente rezando, más alumnos que yo nunca me hubiera imaginado que entraban a rezar. Eh, no sé, te cuento esto porque el Señor estaba haciendo algo en mí Exactamente. y lo hacía con mucha ternura, ¿no? Con mucho amor. No se imponía, no sentía miedo, sino que sentía paz, ¿no? Para mí fue la luz que guiaba mi camino, una paz interior. Sigue por aquí, sigue por aquí. Y yo tenía una intuición que con los años he ido confirmando, eh, y es que el ser humano en lo profundo es capaz de reconocer la verdad, ¿no? Porque somos criaturas de Dios, estamos hechas para la verdad, ¿no? Estamos hechas para el bien, para la unión con Dios. Entonces, si tú eres honesto contigo mismo, y te dejas guiar por esa paz auténtica, poco a poco vas reconociendo la verdad, aunque no sepas explicarla, aunque no tengas la última palabra, ni siquiera aunque tus dudas racionales se disipen, pero intuyes que ahí hay una verdad muy grande, ¿no? Entonces, yo me sentí cada vez más fascinado, sobre todo intelectualmente y emocionalmente, por esa paz, ¿no? Total, que aquel año, en la clase de religión, un día cuando terminó la clase, mi profesor, Miguel Ángel Cortés, me dijo, Dani, cuando termine la clase te podrías quedar, que te quiero preguntar una cosa. Y yo pensé, madre mía, algo hecho, me van a llamar la atención por algo que he hecho y no sé qué. Entonces me quedé un poco asustado y Ujú. resulta que es que, claro, este marianista, que es el que yo le preguntaba todas las cosas y eh, debió verme muy inquieto, debió verme con muchas preguntas, y entonces me dijo, mira, Dani, ¿tú has pensado alguna vez en ser religioso marianista? Religioso marianista es la congregación a la que pertenezco. Nosotros somos una congregación católica, hacemos votos de castidad, pobreza y obediencia, tenemos un carisma misionero, estamos muy en el mundo, en la educación y en la comunicación, ¿no? Y yo admiraba mucho a los marianistas, jamás en ningún marianista vi nada malo, al revés, eran personas admirables, entregadas, bellísimas, pero en ese momento me eché a reír a carcajada limpia
Y le dije espontáneamente, pero si a mí me gustan las mujeres, ¿cómo me voy a meter a marianista? Y entonces este marianista también se echó a reír y me dijo, no, sí, a mí también, sí, esa no es la cuestión. Y entonces yo me quedé muy descolocado porque por aquel entonces yo pensaba que uno se metía marianista porque eras una especie de ser asexuado, porque no tenías ningún tipo de atracción. Sí, sí, y creo que mucha gente igual piensa eso, ¿no? Porque esta gente, además, en aquel tiempo, igual que ahora, siendo joven, no puedes concebir una vida en la que no haya sexo, ¿no? Y dices, bueno, Claro. esta gente les pasa algo, les ha tenido que pasar algo para meterse ahí, ¿no? Entonces yo me eché a reír y claro, esa respuesta me dejó muy descolocado. Yo pensaba, "Jo, este hombre, si se podría casar, podría, y está aquí, y está dando clases, y está de sacerdote, y entonces me dijo, mira, hay una convivencia que vamos a hacer, era por si quisieras venir, y yo le dije que no. Le dije que lo agradecía mucho, pero que por aquel entonces yo cada vez estaba acercándome más al cristianismo y que me gustaría ser ingeniero informático, casarme. Yo ya empezaba a hacer un proyecto de vida a mi manera. Y bueno, me respetó muchísimo. Me dijo, nada, pues tranquilo. El curso terminó y llegó mi último curso en el colegio. Era también mi último curso de catequesis de confirmación. Y yo seguí con mi aventura, ¿no? Al comienzo de aquel curso, yo tenía 17 años, era el año 1994-95. Eh, terminamos una relación, una chica y yo, la última relación que tuve con una mujer. Habíamos estado como 9 meses saliendo y al principio pues hubo mucha pasión, mucha atracción, pero por parte de ninguno de los dos había habido amor, al menos lo que yo entiendo ahora como amor. Y aquello se agotó, ¿no? Se agotó como se quemaba una cerilla, pues era una relación. Fue bonita porque fue la que más duró, pero bueno, no acabó tampoco muy bien. En el fondo había mucho egoísmo, yo creo, por parte de los dos. Yo puedo hablar de mi parte, pues había mucha búsqueda de mí mismo, de mi satisfacción, de tener más una novia que de quererle a ella realmente, ¿no? Y aquello terminó y entonces dije, bueno, este es el momento de replantearme las relaciones con las chicas, porque yo desde aproximadamente los 12 años que tuve mi despertar masculino, ¿no? Me había metido en una dinámica en la que yo veía a las mujeres como objetos, como trofeos que había que conseguir, ¿no? Eh, y no como personas. O sea, realmente no sabía relacionarme, no sabía tener una amiga, no tenía ni una amiga, no sabía, eran todo, pues eso, trofeos. Y entonces eh, empecé a hacer amistad, hice amistad con una chica de clase, bueno, con más de una, pero había una que se sentaba al lado de mí y fue muy bonito y dije, "Jo, qué guay, ¿no? O sea, existe la amistad con una mujer y no tengo por qué estar en este sentido de alerta, ¿no? De gustar, de no gustar, de atraer, de no atraer, pues puedo ser de otra manera, ¿no? Y bueno, todo esto seguía con mi proceso de acudir a las Eucaristías, de la presencia del Señor, eh, y, y entonces pasó algo, y es que este religioso marianista, en la clase de religión que todavía me daba él, volvió a decirme, Dani, te quiero, ¿te acuerdas de lo que te dije el año pasado? Ya se ha Y yo, sí, pasado sí, un me año. acuerdo, me acuerdo. Sí, había pasado un año. Me dijo, mira, este año vamos a hacer otra convivencia y yo te lo quería plantear a ti. Y yo, claro, le dije, yo estoy muy sorprendido de que me lo plantees a mí, con la de gente más beata que yo. Tú sabes la vida que llevo, la mala fama que tengo, ¿no? Me dijo, no, pero creo que, no sé, él tenía la intuición de que Mm, algo podía haber, ¿no? sí. Total, que le dije que no. Le dije que no otra vez. Pero esa semana, mi catequista de confirmación, uno de mis dos catequistas, me escribió una carta, porque nos íbamos a confirmar, creo que 2 semanas después. Y en la carta, esa carta la guardo todavía, la conservo, había un párrafo que decía, Dani, tal vez Dios te está llamando a algo que tú no puedes imaginar. Cosas. Y era muy sensible era muy sensible a Dios. O sea, y siempre pensé y lo sigo pensando,
que Dios te da signos, te da los signos que tú necesitas. Hay gente que necesita signos emocionales, otros necesitan intelectuales, otros necesitan casualidades increíbles. Bueno, pues Dios te los da, a cada uno le da lo que necesita en su Ujú. momento. Y yo en ese momento vi en esto un signo de Dios que me decía, ábrete, ¿no? Déjate impactar. Y entonces le dije a mi madre, mamá, ¿puedo ir a una convivencia que van a hacer? Era en otra ciudad, en Zaragoza, Ujú. y es bueno que van a hablar de la vida marianista y tal, es un fin de semana. Y entonces mi madre me dijo, ¿que tú quieres ser marianista? Y yo, no, 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 solo quiero ir a conocer. Ella ya brincó Total, a la que fui, conclusión, las mamás, claro, las claro, madres son. claro. Sí. Y bueno, yo creo que ella también había visto un cambio en mí, de los 15 años a los 17 importante. En casa he omitido muchas cosas, pero hubo un momento en mi casa que yo me sinceré. Bueno, y yo empecé a respetar más a mis padres, a dejar de llevar una doble vida, dejé de salir tanto con mis amigos, no iba a los sitios que antes iba. Entonces había un cambio en mí, ¿no? Y quizás mi madre pues dijo, vaya, aquí está pasando algo, algo más grande, ¿no? Y fui a esa convivencia y, y allí realmente ocurrió algo increíble. El sábado, creo que fue el 27 de enero del año 95. La fecha me baila un poco, pero era un sábado de enero. Y bueno, había llegado el viernes, habíamos hecho la convivencia, habíamos rezado, habíamos ido a la basílica, habíamos tenido conversaciones. Y aquella tarde, a las 8 de la tarde, antes de la cena, y después de un rato de oración, nos juntamos pues varios jóvenes que había allí y algunos religiosos marianistas para charlar. Y uno de los marianistas, se llama Rafael, nos dijo, poneos en la piel de alguien que fuera alguien como vosotros, de vuestra edad, que fuera a ser marianista, ¿no? Ponte en la piel y qué preguntas te surgen, qué dudas te surgen, preguntárnoslas a nosotros, ¿no? Era como una mesa redonda, ¿no? Imagínate que vas Ujú. a ser marianista. ¿Qué? Bueno, pues esa pregunta tan tonta eh, hizo que de repente yo bajara mis defensas, ¿no? Yo estaba un poco defendiéndome de todo aquello. Defendiéndome internamente, no es que pasara nada malo fuera, yo estaba encantado, o sea, veía a la gente que se quería, que se respetaba, que era feliz, que hablaban de cosas de Dios, que yo necesitaba hablar de las cosas de Dios porque no tenía nadie para hablar de Dios, pues eso, de filosofía, y yo, claro, decía, este ambiente es espectacular, pero no es para mí. Yo todo el rato me decía, esto no es para mí, ¿no? Tú te quieres casar, ¿no? Yo todo el rato intentando, total, que esa pregunta bajó mis defensas y experimenté. Esto es la parte que es imposible de explicaros, ¿no? Cómo fue. Los que habéis vivido una conversión o habéis alguna vez tenido una experiencia afectiva de Dios, lo vais a entender muy bien. Yo sé que a otros que no creéis o que no habéis tenido esa experiencia suena muy extraño, ¿no? Pero en ese momento sentí el amor de Dios. O sea, yo hasta este momento yo entendía razonablemente que las piezas del cristianismo encajaban. Sabía intuitivamente que Dios existía y había oído decir millones de veces que Dios es amor, pero yo nunca, nunca había experimentado ese amor, nunca había sido consciente de ese amor y en ese momento lo fui. Es como, para que lo entendáis, como eh, cuando eres adolescente y de repente viene un amigo tuyo y te dice, oye, ¿sabes que hay una chica a la que le gustas desde hace meses? Y entonces, entonces te dices, ¿qué dices? ¿Qué dices? Y tú habías pasado a esa chica, tú, bueno, igual te gustaba, pero no le hacías ningún caso, y de repente sabes que te ama. Bueno, pues imaginad eso elevado a 10. Es decir, no lo sabía que Dios me amaba, sino que sentí que me amaba. Y vi con mucha claridad cómo ese amor era desde el vientre de mi madre hasta este momento, y que había sido constante, fiel e incondicional, incluso en los momentos de mi vida, hoy puedo decir momentos de pecado, ¿no? Momentos de alejamiento, momentos de hacer el mal, de hacerme el mal a mí mismo, pero Dios estaba ahí amándome, no estaba apedreándome, no estaba condenándome, estaba ahí conmigo, estaba ahí conmigo. Y yo no sé qué cara se me quedó, pero no recuerdo nada de la conversación.
no sé si fueron unos minutos o fue más tiempo, y estuve absorto en esa experiencia en la que ya no solo encajaba lo intelectual, sino también todo, ¿no? Lo emocional Toda la y mi persona. historia. Y, y bueno, cuando acabó aquello yo estaba flotando, fuimos a cenar y después de la cena llamé a mis padres, entonces no había teléfonos móviles, ¿no? Los llamé desde el teléfono de la comunidad aquella y cuando lo cogió mi madre me eché a llorar, me eché a llorar, no podía hablar. Y yo no sé qué pensarían mis padres, pero les dije, bueno, cuando vuelva, volví al día siguiente, el domingo, os contaré. No podía hablar, de alegría, de alegría. Ajá. Aquella noche fui al cuarto del marianista, este que me había invitado y que había venido conmigo, Ujú. llamé a su puerta y le dije, Dios me ama, ¿dónde, cómo, qué hay que hacer para ser marianista? Cosa. Claro, decía, ya, ya, mañana, mañana me apunto, ¿dónde hay que ir? Claro, y me dijo, pero bueno, ¿qué ha pasado? Y Ajá. fíjate que él, muy sabiamente, me mantuvo durante 9 meses en un discernimiento y sometió a crítica mucho, mucho de esto, ¿no? O sea, para Claro, ayudarme a claro. Qué que, sabio. primero, claro, primero a distinguir que no fuera un momento de felicidad que puede ocurrir, ¿no? Que tengas una, yo qué sé, una descarga de serotonina, no sé cómo va eso, y veas la luz, ¿no? Una Pero descarga de que, claro, serotonina. pero que no fuera, que fuera un momento de sentirme a gusto y yo es verdad que lo había pasado muy mal, ¿no? Atrás. Claro. Y entonces muy sabiamente me frenó y empezamos un proceso, duró 9 meses, y en esos 9 meses fue fue como el preámbulo del cielo. O sea, fue lo que yo creo que es vivir en la gracia, con conciencia Consciente. de que estás viviendo en la gracia de Dios, ¿no? Porque de repente un montón de tensiones internas, como el humo, se fueron. Tensiones que tenía desde hace 4 años, 3, 4 años. Mi deseo de morir desapareció. Mi angustia de los domingos desapareció. La vida adquirió sentido. Toda la vida adquirió sentido. Mi angustia sobre si no me iba a poder casar o no iba a poder estar con una chica no me preocupaba. Decía, bueno, si esto es Dios, ¿qué, o sea, ¿qué va a pasar? Lo que Él quiera, ¿no? Y hubo signos también, muy objetivo para mí y para los que me rodeaban, es que yo no tenía unas notas académicas muy buenas. No, eh, sobre todo en las matemáticas, desde los 12 años, las había suspendido año tras año para verano. Bueno, pues aquel año, mi último año en el cole, saqué un 10, el último año que es el más difícil, saqué 10 en matemáticas. En la selectividad, en el ingreso a la universidad, saqué 10. En los años que vinieron de universidad, estuve sacando notas altísimas en matemáticas y, o sea, algo se centró en mi vida, algo se ordenó, algo Esto encajó, es el como que horizonte tu se despejó. persona se hizo así, o sea, un encuentro no solamente con Dios, sino con tu persona, Sí, sí, totalmente. eh, es que esto se lo explico a gente que no cree, ¿no? Y que muchas veces dice que el cristianismo es como una alienación de la persona. El cristianismo te hace mirar a Dios y olvidarte de la humanidad. Y es al Claro. revés, Ujú. cuando te encuentras con Dios, te encuentras con lo mejor del ser humano, ¿no? Cuando una persona vive de Dios y en Dios, vive plenamente su humanidad, experimenta más que nunca su libertad y desarrolla todas sus capacidades, todos los dones que Dios te ha dado, ¿no? Si el Sí, te cristianismo revela es una como tu liberación, identidad, ¿no? Es que eres, te revelo quién correcto, eres, ¿no? Y por el camino, mientras vas eso siguiendo a es, Dios, te va revelando cada vez más quién eres, tu verdad. Y en tu verdad hay libertad, en tu verdad hay eso alegría, es. ¿no? Sí, Y bueno, es súper difícil de explicar, pero bueno, yo os lo he contado como eh, muchas veces, sobre todo hablando pues, con gente atea, ajá, eh, dudan de ese momento, no pueden, no es que no crean en ese momento, porque al final es una experiencia subjetiva, pero siempre vienen a plantearme la misma cuestión, ¿no? Y si eso hubiera sido simplemente un flash, ¿no? Pero la prueba de que eso no fue un flash momentáneo es que perseverante. los 20 y pico años que han pasado desde entonces, jamás he vuelto a experimentar la angustia de aquellos domingos, jamás he vuelto a perder el sentido de mi vida. He pasado crisis de otro tipo, he pasado dificultades, he estado cansado, he estado enfermo,
he visto morir a gente, he llorado la muerte, pero, pero no tiene nada que ver con el abismo y la angustia que experimentaba antes de mi encuentro con Dios. Nada que ver. O sea, puedo sobrellevar el dolor, puedo gozar de la alegría. No necesito huir en cosas que no dan la felicidad porque la tengo en Dios, ¿no? Ujú. Y, y para mí, eh, es, creo que si puedo dar alguna prueba palpable de que Dios está o está en mi vida, es que aquello la cambió y la sigue cambiando, ¿no? Que no fue solo un... Yo creo que quizás tú también habrás conocido gente que ha tenido fogonazos de Dios, ¿no? Conversiones muy rápidas, pero como nos enseña la parábola del trigo y del trigo sembrado, a veces la semilla cae en tierra no fértil o entre zarzas o expuesta al sol y esa experiencia primera se puede perder. Se puede perder si no tienes quien te acompañe, si, si no te enfocas bien en el Señor, si te buscas a ti mismo, ¿no? Dice San Ignacio de Loyola que cuando vivimos una experiencia de luz, de consolación, el mal espíritu, el demonio, siempre intenta enseguida después mostrarse como ángel de luz y llevarte a su terreno, ¿no? Hacerte creer que, Ujú. que Dios está donde está Él, ¿no? Y es relativamente fácil si uno no tiene el apoyo de una comunidad o de una persona, aunque hayas tenido una experiencia de la gracia, acabar malversando, malgastando la gracia, ¿no? Dios siempre vuelve a llamar, Dios no se cansa y bueno, aunque esto a algunas personas les haya podido pasar, Dios continúa llamando, ¿no? Pero vale la pena responder desde el primer momento con todo el corazón y con toda el alma, porque lo que te está ofreciendo Dios eh, desborda toda oferta que te pueda hacer nada ni nadie, ¿no? Cuanto Ujú. antes la abraces, tu vida más va a brillar, más paz vas a encontrar. Fíjate, había una cosa muy tonta, pero en los meses siguientes, lo que yo me planteaba, porque claro, iba a entrar, después de los 9 meses, iba a ir a vivir un año con una comunidad, a probar. Ujú. Un año que fue maravilloso, ¿no? Y después se va a entrar al noviciado, que ya es el periodo de formación intensivo. Y bueno, pues cuando yo iba a entrar al prenoviciado aquel año, Ujú. me pedían los merenistas que intentara vivir ya desde ese momento pues los votos, ¿no? La castidad, la pobreza y la obediencia. Y la castidad, pues ya que estaba lanzado y tenía esta experiencia del amor, no me preocupó en ese momento. La obediencia tampoco, porque era buscar la voluntad de Dios, y era lo que estaba yo haciendo. Pero me surgió que hasta ese momento nunca lo había pensado, que tenía que dejar mi videoconsola en casa. Yo jugaba mucho a videojuegos y, y me dolió. Qué tontería, ¿no? Que tienes ahí una videoconsola, pero la quería mucho. Yo había ahorrado para comprarla, mis padres me habían ayudado, yo disfrutaba mucho con los videojuegos y otro pequeño desprendimiento, ¿no? De Emprendimiento. ponerme Sí. en manos de Dios. Y luego fíjate lo que hace el Señor, ¿no? Ahora, 20 y pico años después, y estoy entrevistando en YouTube a gente que son gamers, estoy jugando algunos videojuegos con alumnos de clase, pero Ujú. el Señor te pide, no te guardes nada, no te guardes ningún tesoro, entrégalo todo, sígueme a mí, que después vendrá el ciento por uno de una manera que ni te imaginas, ¿no? Pero me hace gracia, ¿no? En aquel momento decía, uff, ¿cómo esto? Y Exactamente. me esperaba una vida de regalos, de encuentros, de personas, de felicidad, de oración. Es como lo de Y Pedro, ¿no? bueno, Que le dice, deja tus redes y después la contradicción de te haré pescador de hombres, ¿no? O sea, correcto, correcto. será más que eso, ¿no? Pero seguirás pescando. Luego, en los marianistas, nosotros estudiamos todos una carrera civil y después ya estudiamos la teología, la filosofía y la teología, ¿no? Y entonces, yo cuando tenía que hacer la matrícula para la universidad, a mi acompañante espiritual le dije, yo estoy dispuesto, yo quería hacer ingeniería informática, ¿no? Me atraía mucho la informática, pero como los marianistas sois profesores, yo, si me lo pedís, estudio magisterio. Yo estaba en ese momento, es que yo tenía clarísimo que iba a ser marianista, ¿no? Y, y me dijo, no, claro, para mí me chocó al principio, me dijo, no, tú estudia lo que el Señor ha puesto en tu corazón, que después en el proceso
tú ves que esto no responde bien a la llamada que tienes, pues cambias de carrera. Perder ¡Qué un año en la sabiduría! vida estudiando no es nada, ¿no? Y ¡Qué empecé, y bien! claro, mucha gente me decía, pero ¿cómo vas a ser marianista e ingeniero informático? ¿Eso cómo puede ser? ¿Cómo vas a ser religioso y estar con ordenadores? Y además en aquella época, que hoy en día, pues mira, más o menos todo el mundo entendemos que los ordenadores, las redes sociales sirven para hacer mucho bien, pero en aquella época los ordenadores eran una cosa muy, muy friki, ¿no? Y, y sin embargo, de hecho, bueno, ya hice mis primeros votos, continué estudiando y en el año 98, que yo ya había hecho mis primeros votos, ya había internet en la universidad y estaba Ujú. llegando a algunas casas, había conexión a internet a través del módem telefónico, ¿no? Y, y yo, bueno, no paraba de descubrir cosas en internet y de hablar con gente a través de internet, de temas de religión también. Y llegaba a mi comunidad, que nadie usaba internet, y había gente joven, pero no usaba internet, y les decía, hermanos, esto va a cambiar el mundo. Esto va a cambiar el mundo. Y se reían de mí. Yo decía, es que no imagináis, el mundo se va a hacer pequeño. Se va a hacer pequeño. Va a haber, vamos a estar interconectados. La gente va a vivir aquí en Internet. Va a tener, pues, se partían de risa, pero tú estás loco, no sé qué. Y yo desde entonces sentía un fuego enorme en mi corazón por hacer apostolado ya en esto que nadie veía y nadie entendía. Entonces, yo he tenido una suerte, bueno, más que suerte, es la providencia, ¿no? Sí, Que mis superiores, desde el primer momento, aunque no lo entendían, también veían conmigo que esto era parte de mi vocación, ¿no? Esta inquietud por la informática, por las redes sociales, por Internet. Y siempre que fue posible, me dieron medios muy humildes para trabajar en ello, ¿no? Los estudios, un ordenador, una conexión a Internet, formación adicional, tiempo para dedicar. Mi primer año trabajando en la congregación fue como técnico informático en un colegio y eso me ayudó mucho. Luego he estado dando clases además de religión o de otras cosas, también he dado de informática este año también. Entonces, mi congregación siempre con discernimiento, dando pequeños pasos y con medios humildes, ha ido dándome posibilidades aquí. Y es otro camino por el que el Señor me ha hecho dar fruto, ¿no? Yo creo que en mi vida bueno, percibo claramente la vigencia de la parábola de los talentos, ¿no? Te he dado estos talentos, ¿qué has hecho tú con ellos, no? Pues a mí, bueno, el gran talento que me ha dado es Jesucristo, el encuentro con Él, ¿no? Ese es el gran talento y multiplicarlo es compartirlo con todo el mundo. Pero sí, dentro de esos además hay como talentos, una vocación personal, ¿no? Que has ido descubriendo a lo largo de todos estos años, no solamente la eso vocación es, a ser marianista ni sacerdote, sino la propia, con los propios dones, los propios talentos, y ha sido como eso una es. tangente, ¿no? A Dios ha ido llevando por un mismo Sí, camino. así es. Y no es fácil, ¿eh? He conocido muchos religiosos que han dejado la vida religiosa porque no conseguían hacer la síntesis de su vocación personal, sobre todo músicos, y músicas, Mm, hay religiosas sí, también, y he sí, sí. conocido varios. Y yo, cuando para mí esto fue adquiriendo un nivel grande de compromiso, enseguida pedí ayuda a mis superiores para discernir cada día, cada paso, ¿no? Y gracias a Dios he tenido esto. Si no, no sé, hay muchas tentaciones por el camino. La más grande es la vanidad. Los que estamos en redes sociales, como tú, como yo, que exponemos nuestro rostro, que recibimos muchas alabanzas, también muchas críticas, pero podemos acabar. eh, siempre pongo el ejemplo de cuando Jesús entra en Jerusalén montado en el borrico, ¿no? En la Pasión, el Domingo de Ramos, Sí. toda la gente aplaude y está con los ramos de olivo. Yo, yo creo que soy el borrico, ¿no? Jesús va a mis hombros, pero el borrico se puede creer que los aplausos son para él, ¿no? Entonces estás perdido, estás perdido. Los aplausos son para el que tú transportas, no son para ti. Y creo que esa tentación de la vanidad eh, es, es muy fuerte, ¿no? En esta misión. Y creo que a ella han sucumbido muchos consagrados que han tenido vocaciones personales públicas, ¿no? Sobre todo lo que te decía en el mundo de la música y de Ujú, la comunicación también. sí. Eh, entonces, para mí ha sido fundamental el amor y la comprensión de mi congregación.
Yo es más, varios momentos me he sentado a la mesa y he planteado las cosas con mis superiores y les he pedido que por favor, si no lo veían, que me dijeran que no, que me dijeran que no, que yo lo dejaba, que yo lo dejaba. No porque hubiera habido ningún conflicto, sino porque yo he querido ser obediente porque sé que siguiendo al Señor es donde uno da fruto, ¿no? Y de la otra manera, poco a poco te abocas a perderte de alguna forma. Y, y creo que esos momentos fueron tan honestos que si mis superiores me hubieran dicho no sigas, hazlo de otra manera, lo hubiera hecho, ¿no? Y eso también me ha dado mucha paz, porque cuando me he aventurado, pues me he encontrado con dificultades dentro de mí, ¿no? Pues las tentaciones están siempre ahí, las tensiones, y también fuera. Ahí, sobre todo cuando eres una persona que tiene una visibilidad pública, pues siempre recibes incompresión, ataques, y todo eso he tenido que ir aprendiendo a gestionarlo con acompañamiento, pero con mucha soledad, porque en mi congregación no hay nadie que esté viviendo esto. Imagino que a ti también te puede pasar, que en tu comunidad se comprende lo que tú haces, pero hay pocas personas con las que puedas decir, oye, que te entiende, ¿no? Cuando tienes que preparar un directo con alguien, la tensión que eso supone, la preparación que eso lleva, no la entiende todo el mundo, ¿no? Parece que, bueno, tú estás ahí hablando a una cámara y parece que todo es fácil, ¿no? Pero tiene un montón de cosas detrás. Ujú. Y si puedo, si, bueno, para no extenderme más y que la gente pueda preguntar o tú me puedas preguntar, sí que puedo decir que nunca me he arrepentido de responder a Dios con generosidad, nunca. A veces, a veces me han faltado fuerzas humanas. A veces he dicho, Señor, tú sabes a quién has llamado, tú sabes que yo no puedo más, ¿no? Con esta situación o con este momento, encárgate tú. Y nunca me ha fallado, nunca me ha fallado. O sea, el Señor eh, a veces se ha retirado mucho para dejarme con mis solas fuerzas y que yo me cayera, ¿no? Y que yo aprendiera que solo no puedo. Pero cuando le he invocado, el Señor siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre ha estado ahí. Y ojalá muchos jóvenes, mucha más gente, tuvieran la libertad de espíritu para, para no dejarse engañar. Hay cosas que parece que pueden llenar tu vida, pero que tú sabes en el fondo que eso no la llena, y que tuvieran la libertad para responder a Dios con toda generosidad, porque eso iba a ser la mejor inversión de su vida. Ay, Dani, qué cosas, qué camino, qué camino. Y tan claro, pero al mismo tiempo eso, con sus luchas, ¿no? O sea, de cada día, que solo Dios sabe, solo Dios conoce lo que hay detrás, pero lo que sí, una claridad de lo que Él va queriendo y el apoyo de la comunidad que a mí me sorprende, o sea, la sabiduría que tuvieron los superiores desde el principio de ir acogiendo eso, de ir incentivando desde la carrera inicial, que es algo que es difícil justamente que se dé, decir, no, sigue lo que está en tu corazón, como esta confianza, ¿no? De no, o sea, sigue tu intuición, sigue lo que Dios te va pidiendo, ¿no? Y vamos confirmando en el camino juntos, y Dios va abriendo la puerta y va confirmando y va llevando, ¿no? Hasta dónde está llevando ahora, porque siento que estás haciendo una labor, o sea, de verdad, muy de Dios en estos momentos, muy de la mano de lo que el Papa Francisco va pidiendo, justamente esta iglesia en salida, y eso es lo que, por lo menos, yo admiro demasiado, ¿no? En lo que haces, o sea, siento que es eso, es el rostro de la iglesia en salida, ¿no? Que está ahí y como bien dices, como tu lema, ¿no? De crear puentes por todas partes, ¿no? Sabiendo que se puede crear puentes con cualquier realidad humana, con lo que sea, y me parece eso maravilloso, ¿no? Y tienes este don justamente para crear este puente, este lazo de comunión, ¿verdad? Sí, a Muchas mí gracias, Dani. No, gracias a era ti, tú que Verónica. querías dar. Como has nombrado al Papa, os comentaré que la primera vez que leí la Evangelii Gaudium, Ajá, la alegría del ajá, Evangelio, ¿qué tal? me eché a llorar de alegría, como si leyera, nunca me ha pasado con otro texto, como si estuviera Sí, leyendo el Evangelio nuevo. O sea, de nuevo, como si por primera vez leyera el Evangelio como buena noticia. Y, y está a la raíz, la Evangelii Gaudium, de mi misión en YouTube. Eh, Fue como un empuje total de salir a las periferias sin miedo, ¿no? Y la he ajá, releído más veces.
para mí ha sido una bendición. Así como Benedicto fue el papa de mi preparación al sacerdocio, espectacular. Yo he devorado sus textos, he disfrutado, he estado en sus audiencias en Roma. Francisco para mí ha sido el papa del envío, ¿no? El que me ha lanzado ahí a las periferias. Aunque a Sí, veces te accidentas, ¿no? Como dice él, prefiero una no iglesia importa, pero prefiero accidentada. accidentada, ajá, pero que Sí, salga, sí, que no definitivamente, encerrada. y que no encerrada. Me parece, sí, como incluso una misión profética la que estás abriendo, ¿no? Y por eso también yo creo que te toca tanto eh, pedrusco en ese sentido, pero porque, pues sí, o sea, ha sido de los primeros, ¿no? Sacerdotes youtubers, creo que ha sido del primero, sinceramente, que está en todo eso y abriendo esta brecha, ¿no? De una manera tan clara, ¿verdad? Yo quiero ver si hay preguntas acá porque se me trabó, entonces quedé paralizada, quién sabe en dónde. Dicen, ¿pueden repetir el libro? Es una exhortación del Papa Francisco. Se llama Evangelii Gaudium, la alegría del La alegría Evangelio. del Sí, Evangelio. sí. Sí, Si buscan excelente. De Papa verdad que Francisco, alegría del Evangelio. no sé qué hay ahí, pero es algo que conecta demasiado. O sea, me parece también de lo mejor. Si quieren leer algo del Papa Francisco, lean eso. O sea, ahí está todo. A ver. Mm, no, realmente se me bloqueó, ¿eh? Me bloqueó, o sea, allá Vaya. arriba. A ver, si encuentras algo ahí, me dices. Perdón. A Bueno, los ver, que aquí están preguntaban preguntando por si esto se queda guardado, sí se queda guardado, va a quedar tanto en YouTube como aquí. mi canal es SM Dani. Preguntan por aquí la dirección de YouTube. SM Dani. SM Dani. Ujú. Aquí Gracias pone, por vuestras oraciones. Por aquí dicen que muchas gracias. Es lo que más necesito, que recibís por sí. mí. Sí, no, de hecho, en esta live lo que sucede es eso, o sea, los que se quedan hasta el final, de regalo a la persona que participó, ofrecen una oración, la que quieran, ¿no? Realmente por tu testimonio, por tu perseverancia, por tu sacerdocio, en fin, por el fruto de tu misión, ¿no? Pues, Mira, Verónica, si me dejas, yo también quería darte las gracias y ahora que hay mucha gente aquí que te sigue, porque lo que tú haces es excepcional. Alguna vez te lo he dicho, también tú estás abriendo brecha porque no hay muchas mujeres en la iglesia que hayan hecho cosas como las que tú estás haciendo con tanta dulzura, con tanto conocimiento, porque detrás de cada cosa que haces hay mucha preparación y se nota, y con tanta determinación, ¿no? Ahora mismo, o sea, esto que estás haciendo de los directos, el programa que has hecho, que además ha coincidido con el confinamiento, que para mucha gente es una oportunidad de formación, de crecer en la fe, es enorme, enorme. Y por favor, ahora mismo hay muy pocos, ¿cómo se dice? Viñadores en esta viña. Hay pocos trabajadores para esta mies digital y no lo dejes, no lo dejes. Mientras también tu comunidad te lo permite y tú veas que forma parte de la llamada de Dios, sigue adelante porque hace falta gente como tú. sí, no, ¿no? Y te agradezco porque también ahí ha sido también de un lanzamiento, todo eso que has empezado con iMission, que de verdad, bueno, los que no conozcan, es toda una plataforma, ¿no? De formación, de evangelización digital y justo empezó el Padre Dani con la hermana Shiskia, en fin, y tuve la oportunidad el año pasado de tomarlo y a mí fue, o sea, me puso mucho en el corazón, especialmente a la primera conferencia que nos pusiste, que fue de los nuevos areópagos y que justamente, no sé quién era el cardenal que lo decía, ¿no? Ahí donde está el hombre, ahí está Dios. Entonces, Creo que era Cheli, Monseñor Cheli, me parece. exactamente, hablaba de la ciberteología y yo, ¿qué es eso de la ciberteología? ¿Cómo? Ciberteología, ¿cómo es eso, no? Sí, porque ahí donde está el hombre, ahí está Dios, ¿no? Y si el hombre está hoy ahí, es un lugar de encuentro, es un lugar donde, y por eso a mí me parece, yo soy la primera, ¿no? Que estoy feliz, feliz de la vida con estos lives porque son encuentros y encuentros no con una teoría, ¿no? Sino es con una vida concreta de una persona y vas escuchando todos los días una historia distinta de la otra, sin embargo, ves las mismas huellas, las mismas, aunque distinto, adaptado a la personalidad de cada persona, pero dices, eso huele a Dios, o sea, esto es Él. A mí no me cuentan, ¿no? O sea, no puede ser que sin que se conozcan estas personas hayan tenido las mismas semejanzas, prácticamente mismas experiencias tan similares, ¿no?
que habla que hay una persona real, concreta, que llama, ¿no? Entonces, en ese Sí. sentido, es eso, o sea, promover en estos medios encuentros donde podamos también, no sé, encontrarnos mucho con la vulnerabilidad también del otro, ¿no? Yo creo que aquí mucha gente, pues, no sé, te agradezco mucho eso, tu sinceridad más que nada, que no es como algo de, mira, aquí va la vida perfecta, o sea, no, este soy, esto es lo que es, y en medio de todo lo que soy, lo que es, Dios ha hecho eso, entonces aquí es donde nos enriquece mucho, ¿no? De la sinceridad de lo que hay. Dicen que por aquí que Verónica es una mamá para todos. Ah, anda, qué bien. He leído por aquí. Vero siempre responde, qué paciencia, gracias. Lo que puedo. Pero sí, ahí voy yo contestando, ¿verdad? Todo el mundo. Pero Es una bueno, de las cosas que a mí más me hace sufrir porque tengo, pero cientos de mensajes, cientos, o sea, y digo cada día, ¿eh? En Instagram es una locura, en YouTube los comentarios ya os imagináis, y luego por correo, yo sé que mi correo no está público en ningún lado, pero la gente lo encuentra y lo que más sufro es que no puedo responder. O sea, si sí, necesitaría un par de clones para poder atender, pues sí, ahí os pido perdón a los que me hayáis escrito alguna vez y es sí. muy difícil, es muy difícil. Sí, yo creo que eso es lo más, digo, a mí apenas ahora me está pasando, ¿no? O sea, de que de repente entras y una cantidad de mensajes y no como, hola, no, es la vida de una persona, ¿no? Es toda una vida. Y claro que por ser consagrados, eh, cuántas inquietudes tocas, ¿no? Y es la confianza de, mira, te quiero compartir lo mío. Y las ganas que tengo de decir, déjame ayudarte, pero luego es uno, es dos, es 10, es 20, es 50, o sea, y materialmente no se puede. Entonces es cuando dice, Señor, pues en la oración, los llevo todos ahí y, y sí, no es fácil, ¿no? Yo creo que es la parte Sí, que además tienes tu rebañito, o sea, que es el que el Señor te ha confiado, como es tu caso, que tienes tus alumnos, ¿no? El área donde te entrega con correcto. las personas de la parroquia en las que estás, o sea, ese rebaño que el Señor ha confiado. Yo aquí también tengo, pues, a las jóvenes, ¿no? Que Dios me ha confiado, pero que sepan que por lo menos en el corazón están, ¿verdad? Que en las oraciones entran, pero que materialmente no es posible, ¿verdad? Solo Dios para poder realmente eh, ayudar de la manera con que quisiéramos, ¿verdad? Gracias eso, Dani. Pues gracias de verdad por Gracias a compartir ti. tu historia, que ha sido tan bonito escuchar eso. Y gracias por todo lo que haces. Y nada, los que no lo siguen, por favor, Padre Dani, SM Dani, YouTube, bueno, cada video increíble. Eh, véanlo. Y su Instagram también, Twitter, Facebook. Entonces, con Padre SM Dani. ¿Ok? Y nada, y los que aquí entraron por primera vez, estas historias de conversión, y todos los días a las 10 de la noche, horario de México, hoy con excepción por ser España, tenemos aquí un invitado nuevo que nos comparte y abre su corazón. Así que nos vemos mañana si Dios quiere. Que Dios os bendiga, amigos. Gracias, Padre. La paz. La paz. Sí. Chao, chao. Chao.